de esas condiciones de vida, del estilo de vida. ¿Ha cambiado, por tanto, mucho ese aspecto en los últimos años? Bueno, desde que nos contabas, desde ese nacimiento, desde los años 60, 70 hasta ahora, se puede ver un cambio en los estilos de vida en líneas generales, que a lo mejor pues, hace más difícil el tratamiento de estos niños. Sí, a veces un poco como anécdota, cuando recogemos los motivos de consulta pedimos unos datos básicos. Y en los muy inicios, no queremos decir con esto que no habría ya problemas de un seno familiar, pero bueno, los hogares donde el niño vivían con papá y mamá eran más numerosos que ahora. Ahora es mucho más frecuente que hay situaciones de separación, que de estas situaciones de separación, aunque la separación se toma para, en teoría, garantizar una convivencia mejor, quedan muchas veces asuntos pendientes que todavía repercuten sobre el niño y que generan mucha angustia en el niño y mucho sufrimiento. Lógicamente uno rehace su vida, conoce a otras personas, y el niño se encuentra de repente con no solo que tiene un papá y una mamá, sino una familia por aquí y otra por allí. El niño tiene que adaptarse a nuevos hermanos que no son propios. Bueno, todo por ahí hay evidentemente un cambio importante, ¿no? Donde las referencias básicas de los adultos pues son múltiples, porque un niño puede tener tiene un papá y una mamá, pero otros papás y otras mamás, y otras familias, ¿no? Igual que otros hermanos. Y luego, por otro lado, la situación laboral y el tener que traer el sustento a casa, pues han sido a lo largo de estos años también aspectos muy importantes, ¿no? Importantes porque los niños, sobre todo cuanto más pequeños son, necesitan más de la presencia del adulto, pero si el adulto tiene que trabajar, el niño tiene que pasar más tiempo en la guardería, más tiempo en la escuela. Las cosas se hacen más deprisa porque hay que atender a muchos otros aspectos. Entonces, bueno, esto genera unas condiciones tanto en los padres como en los niños de que poder estar en este entorno familiar que se prevé como más estable, más de que se puede tener otro tipo de relación para atender, sentirse uno cuidado, sentirse querido, a veces es muy difícil de llevar a la práctica. Nos hablabas antes de los medios humanos con los que cuenta Aspanes, diferentes personas en cada departamento. ¿Qué podemos decir de los otros tipos de medios? ¿Con qué medios cuenta Aspanes, ¿no? Digamos, material, por decirlo de alguna manera, para llevar adelante su tarea y alcanzar los objetivos? Yo creo que en el terreno que nos movemos de nuestro trabajo, sea en la clínica, sea en servicios sociales, sea en educación, los principales recursos son los recursos humanos. Esto es lo fundamental, ¿no? Pero obviamente necesitamos una infraestructura que nos permita de alguna manera desarrollar nuestra labor, ¿no? Nosotros, como te decimos aquí en la calle Alegre, en Canido, tenemos un local en el cual que está provisto pues, de su espacio para las cuestiones administrativas y de varios despachos para poder tener las consultas, su sala de espera. Y luego tenemos en el mismo local, bueno, es un portal que tiene un ala y otra ala. En la otra ala hay dos aulas, donde por las tardes hay dos maestras, una de ellas especialista también en logopedia, que desarrolla otro programa diferente, que viene casi desde los orígenes de Aspanes, de atender a niños que tienen necesidades socioeducativas especiales, ¿no? Son niños, por ejemplo, que tienen dificultades para aprender o recursos cognitivos limitados para aprender en la escuela, relacionados a veces con el habla, con la lectoescritura o con el aprendizaje en sí. Y también dificultades a veces pues, para la relación con los compañeros, ¿no? Necesitan pulir habilidades sociales, de cómo estar con nosotros, de cómo atender al trabajo, de cómo relacionarse adecuadamente. Entonces, bueno, en estas aulas, por las tardes, algunos niños acuden ahí a este programa y bueno, necesitamos evidentemente no solo el espacio físico, sino el material psicopedagógico necesario para aportar la estimulación necesaria, juegos educativos,
ordenadores, bueno, todo esto es necesario para enriquecer el trabajo, ¿no? Y después hay otro local que tenemos en el concello de Fene, concretamente al lado de la iglesia de Perlío, que es un centro ocupacional. Es un centro ocupacional para personas con una discapacidad psíquica ligera. Todos ellos son adultos, pasan de los 18 años, y en este centro ocupacional, pues, aparte del espacio físico, hay toda una serie de maquinaria, porque desarrollamos unos talleres de encuadernación artesanal y otro de serigrafía. Entonces, forma parte del aprendizaje ocupacional de los usuarios y usuarias de este centro, pues el elaborar productos de encuadernación, como puede ser encuadernar fascículos o libros, confeccionar agendas, libretas, estampar camisetas, chapas. Y bueno, todo eso pues con los años se fue consiguiendo con las ayudas de obras sociales, pues disponer de esta infraestructura que nos permite llevar a cabo estas actividades, ¿no? Bueno, por lo tanto se puede decir que Aspaneps no solamente atiende a niños, sino también a adultos, también se preocupa por los adultos. No sé si hay un censo establecido en cuanto al número de personas afectadas por este tipo de problemas, no sé si se divide según los programas que desarrolláis. Sí, a ver, lo que da sentido a nuestra actividad es la infancia, pero la infancia y la familia, ¿no? Los adultos, digamos, no son atendidos por problemas personales propios, sino en su calidad de padres o madres, o abuelos o abuelas, que también participan del proceso, ¿no? En el centro ocupacional quizá es la diferencia de que allí no pueden acudir menores de edad con una discapacidad psíquica, ¿no? Está pensado para adultos a partir de 18 años que tienen discapacidad psíquica ligera, ¿no? Es la excepción, digamos, de los adultos. En cuanto a actividad, pues sí, difiere efectivamente de los programas, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como referencia la última memoria que hemos realizado, del 2010, porque la del 2011 aún haremos la asamblea dentro de un mes y aún está sin confeccionar, pero en el 2010 pues recuerdo que como casos nuevos, es decir, que por primera vez acuden al programa de salud mental infantil derivados por su pediatra, creo que oscilaba sobre 369 niños y niñas. Obviamente esto es la primera vez que acuden, pero luego se van dando consultas sucesivas para atender su problemática. Y además en estas consultas sucesivas hay personas que ya estaban asistiendo de otro año anterior o de otros años anteriores y que se hace su seguimiento, y en total habíamos hecho 3.845 consultas sucesivas. Esto en el programa que digamos es el programa con más peso, del cual luego es posible derivar a otros programas de apoyo. Pero por ejemplo en el centro ocupacional pues esto es un convenio, un contrato que se hace con la Consellería de Traballo, y hay un límite de plazas establecido que establece la Consellería y que es de 20 plazas, que actualmente están cubiertas. Entonces son 20 personas adultas con discapacidad psíquica ligera que están asistiendo y son atendidos en el centro ocupacional. ¿Y hasta qué punto, digamos, se puede resolver un problema psicosocial de un niño? No sé si parcialmente o totalmente, o habrá casos diferentes, me imagino, ¿no? Sí. Sí, en este sentido tenemos que ser muy, ¿cómo decirlo?, muy individualistas de cada caso, ¿no? Cada caso tiene su propia problemática, pero también sus propios recursos, ¿no? Y nosotros no podemos solucionar solos las problemáticas. Necesitamos ver qué recursos dispone la familia y el propio niño para ayudar a que todo se resuelva. Evidentemente no es lo mismo cuando el niño tiene algún tipo de limitación o discapacidad, donde procuras la mejor calidad de vida posible, pero teniendo en cuenta la realidad que hay, de otros casos que dependen más de la comprensión que el niño necesita tener y de la disponibilidad de los papás y mamás o de los profesores a veces del cole para entender qué es lo que el niño está necesitando y qué le puede ayudar a salir de ahí, ¿no?
Entonces, claro, depende mucho del problema, del diagnóstico que se establece, todo esto. Bueno, pues Francisco Díaz, director de la Asociación de Padres y Madres de Niños con Problemas Psicosociales, gracias por haber venido a Espacio Abierto esta tarde a explicarnos en qué consiste un poco el trabajo de Aspaneps y bueno, pues enhorabuena por ese trabajo realizado y mucho ánimo, ¿no?, de cara al futuro. Quería solo hacer una puntualización, si es posible. Como hemos hablado de varios programas, solo mencionar que hay también 2 programas que hacemos con el apoyo y colaboración del Concello de Narón y el Concello de Ferrol, que van destinados exclusivamente a familias que tienen problemas también de tipo psicosocial y que no se ajustan precisamente al perfil que un programa de salud mental necesita, que es que hay una sintomatología clínica y una patología, ¿no? Entonces, cuando hay problemas más del orden de lo social o de lo relacional, pues personas que residen en Narón o que residen en Ferrol, pues son atendidas en estos otros programas, con la colaboración de los respectivos concellos, de las concellerías de bienestar, tanto de Narón como de Ferrol. Importante sin duda esa colaboración institucional de ambos municipios. Lo dicho, Francisco Díaz, gracias por haber estado aquí esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nosotros volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto en Televisión Ferrol. Muy buenas tardes.